Dios te bendiga. En esta hora estamos muy contentos, estamos muy felices ya que Dios nos da la oportunidad de estar aquí en este tu canal Vida y Luz. Bueno, señores, en el día de hoy tenemos un bombazo. Así es, tenemos un bombazo. Primero, por el tema que vamos a tratar y también por dos ministros de la palabra del Señor que en esta hora nos acompañan. Está nuestro hermano Olton Bautista. Dios bendiga. Dios te bendiga, Olton. Amén, amén, hermano mío. Y está nuestro hermano Elvis Martínez, señores, quien está con nosotros por primera vez en el canal Vida y Luz. El pastor. Sí, Elvis Martínez. el pastor. El pastor. Y yo tengo un amigo. Entonces, a Orton hay que decir también el pastor Orton Bautista. No, lo que pasa es que hay otro Elvis Martínez. Está pastoreando Orton Sí, ya. amén. Señores, Sí, señores. por si no sabía alguien todavía que ya Orton es pastor De una oficial de iglesia. una congregación Sí, en Villahermosa, que por cierto está Muy subiendo hermosa. muy bonita. una iglesia Amén, propia. amén. Sí. Eso a nivel financiero y futurista empresarial, el hombre comenzó con un proyecto propio. Eso, Amén, Sí. yo- amén. No, primera tú sabes vez que lo veo. Dios se la luce a Ya, veces. ya ha sido bueno. Él mismo está claro. asustado de lo bien que está. Eso es así. Así Bien. es. También para decir nuestro hermano Elvis es pastor, predicador, evangelista, un gran hombre de Dios, quien en lo adelante estará dando sus números para en caso de que alguien quiera conectarse directamente con él. Bueno, señores, en el día de hoy, como dije, vamos a tratar un tema muy especial y es concerniente a David, al rey David, el rey que aparece en la Biblia. Y estaremos analizando lo que son las luces y sombras que pudo haber existido en la vida de este hombre. Así que usted que comenzó a ver esta transmisión ahora, pues aproveche y compártala, coméntela y no se mueva de su asiento porque va a recibir muchas informaciones muy interesantes. Entonces, entrando en materia, no sé, Olton, si quieres decir algo. No, vamos a la A lo que Biblia. venimos, Sí, ¿verdad? vamos a la Biblia, Ok. vamos a ver qué aprendemos de este gran personaje bíblico. Así es. Entonces, entrando en materia, vamos a buscar Primera de Samuel 16, versículo 11. Primera de Samuel 16, versículo 11. Dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Me llama mucho la atención que dice, y desde aquel día, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Lo que quiere decir que hay una gran importancia cuando tú eres investido Amén. de un llamado, de un nombre. Bueno, señores, ya aquí es donde David entra a la escena por primera vez en la Biblia. Creo que antes no había entrado, ¿verdad que no? No Por se primera menciona. vez aparece el nombre de David y vemos a Samuel, un gran profeta, quien ungió, creo que ungió como tres reyes, o el primero que fue Saúl. Luego ahí mismo está ungiendo a David ante las situaciones que estaba atravesando Saúl, que ya Dios lo había desechado porque él no hacía lo que Dios quería, y Dios pues usa hombre para lograr su propósito, y parece que Saúl pues no cumplió. Dios pues toma la decisión de ungir a David. David ya en ese momento era el menor de sus hermanos, habían pasado muchos hermanos de David y lamentablemente ninguno de ellos fue elegido hasta que cuando llega David, pues Dios le dice al profeta, este es el hombre que yo necesito, y fue ungido a partir de ese momento. Entonces le paso el micrófono al hermano Olton, quien estará haciendo un breve comentario con relación a eso. Amén, amén. Bueno, mira, Wendy, Elvis y todo el que nos sintoniza en esta hora, me llama mucho la atención porque ningún padre va a olvidar la cantidad de hijos que tiene. Y independientemente de que quizá para Isaí, David no tenía los números para estar en la reunión, Isaí no sabía cuál era el significado de esta cena o esta reunión, ya que Isaí
era uno de los hombres más sobresalientes de su comarca. Y para Isaí era normal que gente de cierto tipo de importancia lo visitaran. Entonces, me llama la atención y me causa suspicacia de que Isaí se le haya, voy a hacer medio... Pero yo sé lo que tú quieres decir, pero recuerda, puede participar, Elvis, recuerda que David era el menor. Es posible que eso por le su quita, edad, no, eso por no su le edad quita. no se ha tomado en cuenta al momento de cuando el profeta llega para ser luego investido como un rey. No, Quizá es el que papá lo interpretó así. lo que pasa es que en ningún momento a Isaí se le habló de unción como rey. A él se le dijo que iba a haber una cena y que tenían que estar todos sus hijos. Todos sus hijos. O sea, cuando un profeta de la talla de Samuel te dice que tiene que estar todos tus hijos en la casa, tú no puedes. Pero recuérdate que Samuel cuando llega, él dice, ciertamente delante de Jehová estás ungido. O sea, que de alguna manera ya era de dominio público lo que se quería hacer. No. Claro, yo te lo busco, No. está en la Biblia. En realidad, la Biblia ¿Tú dirías que lo dijo que lo pensó para sí? Porque fue una conversación Sí, pero entre Dios y él. es subjetivo e interpretativo. Exactamente. Yo interpreto Sí, que ellos lo sabían, dijo. sí. Bueno, Sí. yo interpreto que no lo dijo, que eso fue algo de él y Dios. Incluso Dios le responde ahí mismo, le dijo, no, espérate, que yo no soy como ustedes los hombres que miran lo que está delante de su rostro. Exacto. Yo miro el corazón. Entonces, Samuel todavía no se le había dado la instrucción de la unción, pero sí Samuel sabía a qué él había ido, más los ancianos del pueblo, ni el padre de David sabían a qué él había ido. ¿Entiendes? Bueno, Samuel sabía. Samuel sí, pero... Samuel sabía, pero nosotros tenemos que recordar que en la narrativa bíblica nunca se dan todos los detalles de un acontecimiento. Porque es como dijo Juan en una ocasión, que si se fuera a escribir todas las cosas que dijo Jesús, no cabrían en todos los libros del mundo. Y en ese sentido, debemos entender que en ninguna historia bíblica se dan claramente todos los detalles del momento. Lo que sí nos hace pensar que, aunque de alguna forma el que Samuel estuviese allí con su cuerno de aceite representaba que él fue a ungir a alguien, Algo iba a pasar. no estaba claro a qué había ido ni qué iba a hacer. O sea, no estaba claro a quién era, pero específicamente No estaba estaba detallado el que había ido a ungir como rey. un nuevo rey. Porque Exactamente. incluso, acuérdate que cuando Samuel salió, tuvo que decirle a David, Dios mismo le dijo a Samuel, dile que tú vas a sacrificar A sacrificar. una becerra, llévatela. Sí. Llévatela. Sí, pero vamos a ilustrar. Era como, óyeme, es que es muy difícil el que Samuel pudiese decir delante de todos los ancianos y delante del mismo Isaí de entrada, yo vine a ungir un nuevo rey. Porque eso representaba que la cabeza de Samuel Iba a rodar. Vámonos a la Biblia. Oye lo que dice la Biblia. Primera de Samuel 16:6. Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Entonces dice, y Jehová respondió a Samuel, no mira a su parecer ni a lo grande. Ya ahí cuando entra Jehová, entra en pensamiento. Pero aquí dice, y dijo. Sí, pero quizá lo dijo para su por eso vuelvo y te repito, la narrativa no está detallada en todo el contexto que necesitaremos para entenderla. Ya en esa parte, cuando dice que vinieron delante de él, ya se había dado el proceso de reúnemelos, pónmelos aquí, vamos a comer. De hecho, recuerda que cuando él dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que ese no venga, significa que la mesa estaba lista para en el momento de la unción sentarse a comer. Y dejaron un plato afuera. Entonces él dijo, no, pero espérate, si falta uno hasta que ese muchacho no llegue, no nos sentamos. Pero ya la mesa estaba servida. Ya la mesa estaba lista. Yo ahora quiero hacer una pregunta. En realidad se le olvidó a Isaí que tenía otro hijo. Bueno, ahí pudieron pasar dos cosas. Pudo ser, porque yo recuerdo que en mi casa éramos 18 cuando yo era un muchacho. Y cuando mi abuela... Pero era una universidad que... Sí, cuando mi abuela servía la comida, a veces se olvidaba uno. Y no era porque ella quería que se le olvidara, francamente, era que éramos demasiado. O sea, hay que tener en la mente los nombres de todos. A la hora de servir la comida, pues se le iba a uno. Vamos a dar el beneficio a Samuel y vamos a decir que tal vez se le olvidó. Y específicamente, no se le pudo olvidar a otro. Específicamente se le olvida a David. Sí, tú sabes que hay una, vamos a decir,
no una historia, sino vamos a decir que hay una, ¿cómo te diría? Es como una Leyenda. Una leyenda. No es exactamente la palabra, pero vamos a decir que hay una leyenda de que David no era hijo legítimo, por el hecho de que dice que... O sea, él era hijo legítimo, pero que no era hijo de los otros, no nació de las otras, de la madre que nació. De la madre de los otros 7. Sí, exacto. Fue como fruto de una infidelidad del padre. Exactamente. Que se creía que en la edad avanzada de Isaí pues estuvo con otra mujer, nació este muchacho, como era el producto de una infidelidad, lo mandaron al campo para evitar la afrenta de la familia, y de él casi ni se hablaba ni se mencionaba. De hecho, todavía amanecía en el monte. Él mismo lo dice. Así que no, y él dice, yo de noche, cuando venía el león o venía el oso, yo me enfrentaba. O sea que el muchacho amanecía en el monte. Porque el mismo David en una ocasión dijo, en pecado me concibió. Salmo 51. Exacto, en pecado me concibió mi madre. Y eso, entonces, se supone que cuando un hombre y una mujer tenían un hijo en la relación normal bajo un matrimonio, no se deducía como pecado. Pero el muchacho había sido concebido en pecado. Pero tomando la palabra de que quizá no era hijo del matrimonio, los patriarcas tuvieron varios hijos y quizá no era del matrimonio original, y eso no pasó como que en pecado me concibió mi madre. Pudiera ser que en David había pasado. Es que no había otra algo. forma. No, mencióname otra forma. Bueno, porque Isaí pudo haber tenido otra mujer. No, quizá la mamá de David era casada con otro hombre. Porque luego a David le pasó, porque él le quitó, no quiero entrar ahí ahora, porque ¿verdad? Pero luego él le pasó. Entonces, ahí David se le tipificó como pecado. Ninguno de los otros hijos de David se tipificaron como pecado hasta que él estuvo con la mujer de Urieteo. De Urieteo. Sí. O sea, sí. Y en el caso de los patriarcas, ellos tuvieron con varias mujeres, pero todas fueron sus esposas. Sí, eran concubinas oficiales. Sí, eran mujeres oficiales de ellos. Estaba permitido. No era prácticamente como que tuvo una infidelidad, se equivocó, y por esa razón, sino ¿Y no será que Isaías estaba escondiendo a David? Es que no tiene sentido. Eso pudo ser, porque si era hijo de una infidelidad, era una afrenta para la familia. No, pero supongamos que no, porque la pregunta de Orton es que él lo estaba escondiendo, pero la pregunta es, ¿y por qué lo va a esconder? El papá de David. Sí. Pero si lo que estamos deduciendo... No, tumbemos esa teoría. Ok. ¿Para qué lo va a esconder entonces? Bueno, ¿por qué lo va a esconder? Porque Isaí es un tipo ilustre que lleva la ley a cabalidad, y a él no le conviene en esos momentos decir que él se acotó con una persona. Pudiera ser... A lo mejor hasta el profeta se lo tenían contigo. No, déjame poner algo. Yo voy a poner de mi razonamiento. Si David es hijo de una hija de Isaí o de una hermana de Isaí, ahí hay un pecado que no se deja pasar. ¿Entiendes? Estoy planteando una posibilidad, ¿no es verdad? Sí, claro. Si David, que existe porque Amnón se acostó con Tamar. Exactamente. Que era su hermana. Era su hermana. Sí. Si David... Pero estaba prohibido eso. Estaba en prohibido. Israel. Claro que exactamente. Se ve normal en la Biblia, pero eso estaba prohibido. No, eso estaba prohibido. En el incesto. libro de Deuteronomio lo prohibía. Lo prohibía. Está tipificado. Si David es hijo de una hermana de Isaí o hijo de una hija de Isaí, pudiera que esta vergüenza tan grande no quisiera ser ilustrada. Nota algo. Lo más posible que Dios quería enfrentar a Isaí. Y es posible. Tomara como excusa mandar a llamar a David, porque Samuel pudo haber ido a donde estaba David. Sin embargo, él va a la casa a donde se le está escondiendo algo. Por eso cuando él le dice a Isaí, ¿acaso son estos todos tus hijos? Le enrostra, es una posibilidad, no estamos asegurando nada, pero pudiera haberle enrostrado a Isaí algo que él hizo oculto y todavía no había salido. No estaba totalmente manifestado. O es posible. Sí, porque llama mucho la atención, llama mucho la atención. Tenemos que ponernos claro de eso. No vamos a decir que lo que estamos suponiendo sea una realidad, porque no está totalmente, claro. No está plasmado de una manera explícita. Pero llama mucho la atención que Isaí presentara 7 y que dijera que esos son sus hijos. Sí. ¿Y por qué? Si son, bueno, vamos a suponer también que a lo mejor porque era el más pequeño, tal vez no tenía las cualidades físicas para en ese momento convertirse en un rey, ¿verdad? Exacto. O sea, todo eso pudo ser también, porque no tenemos una...
Vamos allá a los patrones, vamos allá a los patrones. Quizá él estaba muy orgulloso de sus hijos, de sus 6 hijos. 7. De los 7 y David era el número 8. Sí, porque David era el 8. Él tenía 7 en la casa. Sí. Ya dice, después de haber pasado los 7 delante de él, pasaron 7 de los hijos de Isaí primero delante de quizá él estaba orgulloso de ellos, de todos sus hijos. Y como eran hombres fuertes, hombres de guerra, que estaban acostumbrados a la guerra, David no, quizá en su mente. Recuérdense que antes, señores, el prototipo del líder era un tipo fuerte, un hombre que pudiera tomar una espada, que pudiera representar a un pueblo. Y quizá todos los hermanos de David, excepto él, lo tenían. Porque recuerden que cuando hacen los comentarios sobre Saúl, resaltan mucho su estatura y todo eso. De David no. De David resaltan su belleza, su hermosura. Y todo eso. Incluso dice que Goliat le tuvo un poco por ser rubio. Lo que pasa es, por ejemplo, vamos a los inicios de la tribu de Judá, de donde procede David. Y la tribu de Judá viene de un insecto de Judá con Tamar, que era y esposa de su hijo. Exacto. De 2 hijos de Judá. Y él, por error, por coincidencia, por lo que sea, no se acotó con Tamar. Y Tamar era esposa de sus hijos. Ok, ahora sí, ok. Esposa de Arnor y de Er. Sí. Y le tocaba al pequeñito, siguiente. al más pequeño. Y él no la quiso entregar y terminó acotándose con ella. Y de ahí vinieron los mellizos, ¿no? Pero eso es un insecto ahí. Sí. Y de ahí es que viene David. ¿Sí? Una relación incestuosa. Una relación incestuosa. Pero David es descendiente también de Ru. Ru es moabita. Sí. Y los moabitas vienen de un insecto. Porque los moabitas son hijos de Lot y la hija menor. Y los hijos de Lot. Entonces, David es resultado de lado y lado de un insecto. Por ende, posiblemente que se haya cometido o se haya repetido este patrón en David. Y esto lleve a Isaí, ¿lo tenía en la genética? Exactamente, a esconder lo que a él también le pasó. ¿Sabes qué? Ahora que tú mencionas, porque estamos en David todavía, no hemos entrado a las cosas... A los pros y los contras. Pero estamos en David, y es bueno que la gente... El tema está interesante. David era descendiente de Boz. Entonces, es como para cuando mucha gente venden a David como que era un pastor de ovejas, todo harapiento, enfermo, y así como en una situación extrema de pobreza. Sin embargo, Boz era rico. Sí. Su tatarabuelo era rico. O sea, que él no desciende de una familia. Y recuérdese que Boz luego tuvo a Obed, y Obed tuvo a Isaí. Entonces, entre esa familia, las herencias se van traspasando. Lo que quiere decir que el papá de David tampoco no era una persona como que viene de una situación extrema. Es que Isaí es de los principales de Judá. Sí, entonces Isaí hago era la hombre clave en Judá. Porque siempre a David lo presentan como un pastorcito lleno de no. problemas. No. Esa gente eran familias prominentes. Pero que el mismo Esaú conocía a David, el rey Saúl, conocía cuando se lo menciona. A la familia de Isaí. Como que Isaí era una persona muy renombrada. Sí, lo que te digo. Tal vez por eso la teoría de que David no era hijo del matrimonio legítimo cobra fuerza. Podría cobra fuerza. Por el tema de que el hombre era tan renombrado y su estatus y su posición, ¿verdad? Como hombre de Dios y como hombre serio, estaba tan enraigada en la ciudad que a lo mejor prefirió, ¿verdad? Pues mantener en secreto la vida del muchacho. Sí, porque los judíos cuidaban mucho la apariencia. Porque es que no hay, mírame, no hay ni... A veces yo me quedo pensando, digo, pero es que tú eres un muchacho. Tenerlo durmiendo en el monte, en el campo, enfrentándose a osos y a leones, sabiendo el papá que él mataba a osos y leones porque él se lo decía cuando llegaba a casa. Anoche llegó un león y lo tuve que matar. Y yo me pregunto, ¿qué padre que tenga un muchacho pequeño y el muchacho le diga, yo venía de la escuela y me dieron una carrera, un tipo, un carro? Al otro día tú no te avispas y dices, no, pero este muchacho yo no puedo. Hay que cuidarlo. Yo no puedo dejarlo que se me siga yendo solo para la escuela. Yo tengo que lo llevar porque si me lo secuestran. Pero no, era un patrón que se repetía. David siempre estaba matando leones
matando osos, enfrentándose a la fiera del campo y a nadie le importaba. Es que Isaí no quería que se le descubriera. A nadie le importaba eso. Isaí no quería que se descubriera, quizás. Recuérdense que estamos en una teoría. Es una teoría, No, claro. es una No, teoría, claro, claro. no una teoría conspirativa. Claro. Estamos analizando. Isaí lo más posible era que no quería que se descubriera esta acción. Por Sí, eso ustedes ven que en el reinado de David sus hermanos no tienen preponderancia. Gente que estaban en la línea Sí, claro. real y Claro. ahora su hermano... No eran de los hombres delante de Saúl. Exactamente. Eran de los hombres delante de Saúl. Sus hermanos no aparecen como en puestos importantes. Sí. ¿Por qué? Porque para los hermanos de David nunca le pasó por la mente que David era de su Muy familia. importante ese dato. No, que no, tú pero estás yo no dando. estoy Muy de acuerdo. importante. Mire, Sí. lo que pasa es, señores, miren, una vez que David es rey, recuérdense que Saúl, David tuvo que llevar a sus padres a Moab, porque llegó un momento que la guerra fue tan fuerte que podría hasta matar. No, recuérdense que el mismo Saúl mató a los descendientes de Elí, que acabó en la ciudad de Nob. Luego, él lleva a sus padres a Moab y lo deja ahí. Entonces, los hermanos de David como que salen del escenario bíblico. Entonces, David se ve solo y luego llega a la cueva de Adulán. Ahí van los que estaban amargados, deprimidos, angustiados. Y de esa gente es que él hace como su séquito de gobierno. Muy buena esa, Entonces, sí. Pero no. No, pero déjame decirte entonces. No, espérate, yo sé lo que te estoy diciendo. No, Déjame pero terminar. Wendy también tiene Entonces, la posición de él también no, está. Déjame explicarte. Entonces, cuando él llega a Hebrón, porque él no llegó a reinar, él reinó primero en Hebrón, él pone su gente ahí. Entonces, él no pone a nadie que tenga que ver con asunto ¿cómo te explico? De Israel, sino que él busca a los peleteos y a los celeteos, quien eran los encargados de su guardia personal, porque él se cuidaba de no tener gente cerca de él que tuviera como algún tipo de relación para que luego lo fueran a convencer de que le hicieran daño a él. Ok. Y Joab no era su primo. Sí, era tío de Y él. entonces, su tío, ¿no? ¿Verdad? Sí, entonces, hijo de un hermano. ¿cómo Joab, que no tiene a nivel de la sangre, de la raza, tanto acercamiento a él, más que a sus hermanos, toma un puesto tan importante, el hombre número uno en el ejército, su tío? Siempre estuvo con él y le mostró lealtad. Y No su había hermano nadie. no le mostraron lealtad. Al parecer no le mostraron lealtad. No ¿Y hubo, por qué? no ¿Y hubo por un qué hombre será? en Israel que protegiera a David como lo hizo Joab. No, ninguno, ni sus No hijos. hubo. Ni sus No hijos. hubo. Entonces, No ¿cómo yo quisiera a veces entender cómo es que mis hermanos, hijos de mi papá, por ponerlo así, que saben que yo soy su sangre y ahora yo estoy en el reinado, al contrario, me hablan feo. A mí me hablan No, pero feo. déjame decirte, en tiempos reales, yo sé que hay mucha gente que está viendo esto lo van a saber. A veces tu familia te hace más daño que una gente de allá afuera. Sí, aunque Eso es aunque cruel tenga- decirlo, aunque pero- no tenga pero razón es en así. eso, pero recordemos que en el caso de Jesús, que sus hermanos le eran contrarios. Y le decían, pero si tú eres el Mesías, ve y muéstrate. Dice que su familia lo tenía por loco. No, y dice que no creían en él. Sí. Y en una ocasión fueron a amarrarlo y a llevárselo en Marcos capítulo 3. Fueron a amarrarlo. sí. Pero sin embargo, los hermanos de Jesús, luego que Jesús, primero estuvieron en su ministerio. Sí, exactamente. Dos de ellos estuvieron en su ministerio. Y luego cuando Jesús se fue, los hermanos de Jesús se convirtieron en los hombres fuertes de Israel. Tanto así Exactamente. que Santiago llegó a convertirse en el líder del concilio en Jerusalén. Sí. Entonces, si Jesús es como el postrer David, Sí, exactamente. ¿por qué David no manifiesta? hizo lo que hizo Jesús con su familia? Exactamente. O sea, eso es como muy sospechoso. Es sospechoso. Es como muy y sospechoso. Crea Es por las una- traiciones, una- señores, que se daban. No, porque noten- de alguna forma sustenta esa teoría de la Sí, que nosotros estamos noten hablando. que Herodes mató hasta su propio hijo. y Sí, a su pero no, propia oye, mujer. pero Ellos no no compare, no, no no, pero compare, espera, no no, pero- compare pero- la mentalidad macabra de Herodes con la Pero mentalidad recuérdense de- que luego de eso, mira, luego que muere David, muere Salomón, Roboán y todo eso, ahí se daban unas matanzas familiares, señores, que eso es terrible. Talía mató a todos sus nietos, o sea, es por las traiciones que se daban. Yo quiero que ustedes lo entiendan de esa Sí, manera. pero que de alguna forma, si ya ellos eran hombres experimentados en la batalla y Claro. estuvieron con Saúl, se supone que también pudieron estar con David. Supongamos que no te vaya más lejos. Abner
Sí. que era el hombre de confianza de Saúl. Cuando viene y le propone a David convertirse en su segundo general, Sí. David se lo acepta, Sí. sabiendo que Abner podía traicionarlo en cualquier momento, Sí. porque Abner no era su fidelidad. No. Sin embargo, él le aceptó el trato Yo te a voy a Abner. decir por qué. Él le aceptó Lo el que trato a pasa es que Abner de David- pasarse, David, señor, era un estratega político fuera de pero serie. pudo hacerlo con sus hermanos. Exactamente. Wendy, pudo hacerlo con sus hermanos, porque yo te puedo colocar a ti como capitán. Recuérdate que- Yo te puedo colocar a ti como capitán del clan de los moabitas. Que David tenía dentro de su ejército todo tipo de soldados de otras naciones, mercenarios y todo eso. Yo te puedo colocar a ti. Orton es mi hermano. Bien, Orton y yo tenemos situaciones. No nos llevamos bien, pero es mi hermano. Sí. Lo voy a poner por allá. Entonces, yo te voy a poner como capitán de un ejército que Sí. normalmente está fuera de la Sí, ciudad. exactamente. Normalmente está fuera, pero te voy a nombrar. Claro. Tiene que aparecer pero ahí. son mis hermanos. Pero Son mis claro. hermanos. Pero Y te voy a cada decir- vez, cada vez que tú lees en la Biblia, David y sus hermanos, como que no hay esa, esa relación. ¿Por qué? Porque lo mencionan cuando lo van a ungir y ahí yo no vi fiesta. Porque por lo menos en el hijo pródigo, el hermano mayor Estaba ahí, estaba apareció. ahí y se quejó. Y hizo Apareció, su lío, apareció. Pero estaba ahí. Pero cuando ungen a David, nadie dice nada. O sea, ¿qué pasó? No pasó nada. O sea, me acaban de darle millones de dólares a un hermano mío y yo no digo nada. O sea, ¿Y qué iba a decir? pero por lo menos vamos a celebrar. Ahí no dicen a nadie. Todo el mundo sale del escenario. ¿Qué pasó? No sé. No se sabe, pero tampoco no se puede negar que no celebraron. No, porque realmente todo lo que hemos dicho está sustentado. Pero en yo quiero una ilustrarte, teoría de Elvi, con algunas relación a lo enseñanzas que se del dan. general Abner. Mira, nota que cuando matan a Saúl, entra una guerra civil entre la casa de David y la casa de Saúl. Entonces, el que estaba reinando en la casa de Saúl, que puse, no recuerdo el nombre, era débil. Era un hombre débil. Entonces, el fuerte era Abner. El objetivo de Abner era hacerse rey. Y se acostó con una concubina del rey. Y el rey se lo reclamó. Pero parece que él se dio cuenta, Abner, que no iba a poder llegar a ser rey. Y desistió de ceder. Entonces, habla con David para entonces pasar el reino a David. Entonces, a David le convenía tener a una persona con esa popularidad y con ese arrastre, porque era un general. Acuérdense Como que, Abner. claro, tú no ves que un día el mismo Joab le dice a David, mira, Eso sal. no sería traición. Eso no sería traición. Eso que David estaba haciendo ahí. No, Sí, eso es traición. Era una estrategia No, política. era una estrategia política. Era una estrategia política. no, pero déjame No. terminar la idea, oye. No, porque no- eso es traición. Era una estrategia política, Sí. pero que finalmente Pero le yo faltaba al respeto a Joab. Exactamente. Le faltaba No, respeto Porque a tú Joab. no puedes hacer trato a espaldas del general. No, tuyo es que y menos señores, con otro general enemigo. eso no eran gobiernos democráticos, eso era monarquía. Por eso mismo. El rey hacía lo que le daba su voluntad. No. Sí, pero... claro que sí, sí. pero... No, Claro que en, sí. en ese caso en cierto no. sentido Claro sí, que sí. porque muchas veces David se impuso por encima de Joab. ¿Cómo en qué Cuando- caso, más o cuando- menos? pero con los mismos censos, Joab le dijo un paquetón de veces que no lo hiciera. Y él, Sí. y él lo hizo por encima de la cabeza de Joab. Incluso que Joab le dijo, Jehová te va a castigar por eso, su abominación. Y él no entendió y lo hizo. O sea Pero- que David pero tú solamente sabes- respetaba cuando Tú quería. sabías que se dice también algo extra bíblico, que ese asesinato, porque al final a Abner lo matan. Sí, O a él claro. lo matan. Entonces se dice que eso Justificado fue ese asesinato. No, pero que fue una jugada política, se dice, del mismo David. Claro, sabemos que Abner No, mató eso- a un hermano. Pero eso no tiene fundamento. No, pero Porque David no. luego... No, porque David le lo lloró, refiere- lo lloró. pero no, pero dicen, David no. le refiere a Salomón ese caso. Y Pero- le dice claro. que Sí. él derramó sangre. No, y dice que lo Biblia. lloró con tanta sinceridad que el mismo pueblo dijo, Sí. se dio cuenta que Pero él no por había eso tenido te nada digo, que ver con eso. porque llegó un momento que la gente pensó que ese asesinato fue provocado por el mismo David. Sí, claro, era lo que pintaba. Sí, Era lo que pintaba, porque de alguna forma Pero debe le salir Abner. salía a Abner ese asesinato. El punto es que, ¿por qué hacerlo con Abner y no hacerlo con sus con hermanos? uno de sus hermanos? Porque de 7 tú tienes que tener uno. Exacto. De 7 tú tienes que tener uno que por lo menos con ese tú te lleves mejor. Y que ese por lo menos aparezca en el caso tuyo. Jesús tenía varios hermanos y Santiago es como el más relevante. Pero aparte de Santiago, en la historia de Josefo, si tú te lees, tú vas a encontrar que los hermanos de Jesús fueron todos relevantes Sí. en Israel luego de la muerte de Cristo. Pero era Y en el, otro caso, tiempo. en el caso del historiador Eusebio, que narra que los hermanos de Jesús fueron personas relevantes luego de que Cristo muriera, porque Cristo los colocó en esa posición. A pesar de que ellos no creían en él, los colocó en esa posición. Y es lo que haría cualquier persona que no tenga
que tenga lazo sanguíneo con alguien, aunque no se lleven demasiado bien, y si hay lazo sanguíneo, por lo general eso es lo que va a hacer. Amén. Y por eso se despierta la sospecha de que probablemente no eran en realidad hermanos de padre y madre. No, y no que a lo él, era. y que a él, de hecho, ve que cuando el muchacho va y le lleva los quesos y la comida y la cosa, el tipo lo maltrata. Sí, lo maltrata porque Lo era lo maltrata. normal. Era lo normal. Lo maltrata Se porque quería lo tenían, esconder un caso. no lo tenían como su hermanito más chiquito al que ellos están cuidando No, y quieren, no. sino como al problema de la casa. Exactamente. Pero no será que Al estaba problema de la resentido casa. porque lo habían ungido como rey. No, se sabe. No, porque no. acuérdate que No, ya había sido. ya lo habían, sí, ya lo habían. Porque él entra en ya lo habían. escena siendo ungido como rey. Sí, pero el problema es que a David se le repite esa acción en sus hijos y él la repite. Cuando ese patrón viene, que tú la estás viendo, que desde la simiente de la tribu viene el insecto, tú no puedes sacar y acentuar a alguien como David de ese que patrón. suele pasar, ¿Por sí. qué? Porque a David le pasó. David era el padre de Israel, porque los reyes vendían siendo el padre de la nación, claro que representando a todos los hijos que son lo del pueblo. Y él mató a un amigo, a un hijo, a un hermano, para quitarle la mujer y cometer un incesto. Tanto así que Dios cobró la vida por el resultado de este acto. Amén. Entonces, mira qué cosa. Arnold viola Tamal, que comete incesto también. David nunca le dijo nada. Dentro de la misma familia. David nunca le dijo nada. ¿Por qué David no le dice nada? Porque David venía... No tenía calidad moral. No, venía Porque cargando con esa situación también, que él sabía que no podía, no tenía la calidad ni... No, que ya eso era como un problema familiar. Eso era algo que se venía dando Pero continuamente. mire, el tema es amplio. Recuérdense que David abarca Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Crónica, segunda de Crónica, el libro de Reyes, los Salmos. Todavía hasta cuando Cristo viene le dicen... El hijo de David. ten misericordia de mí. No, y allá al final Cristo dice, yo soy la estrella del linaje de David. O sea que... Y dice, estuvimos Apocalipsis. investigando y en el libro, en la Biblia hebrea, el nombre de David aparece 800 y pico de veces. O sea que es una locura. Y también el nombre de David no se repite en ningún otro rey. Para que cuando usted quiera saber de David, usted tiene que entrar a David y ese que va a encontrar. O sea, para resaltar la importancia, Elvis, de ese rey. Entonces, como le prometimos a los oyentes que íbamos a analizar también un poco de las cosas oscuras, ¿verdad?, que hizo David. Vamos a entrar de una vez, Elvis, Olton, en uno de los hechos más horrorosos que cometió David, que fue cuando mató a este soldado, Uría. En complicidad. Antes de pasar a esa parte, dejar claro aquí, ¿verdad? Como manera de una traspolación, a manera de una transición del tema, que lo que hemos dicho, no lo hemos dicho afirmando, No. sino solamente estamos viendo las Posibilidades. posibilidades de si realmente David era hijo legítimo, si no lo era, ¿por qué todo eso que hemos dicho, de por qué sus hermanos no participaron con él, por qué Isaí lo tenía votado por allá, todas esas cosas. Es como buscando la forma de dejar en la mente de la gente. No, y para que la gente investigue. El tema de la investigación. A veces alguien exacto. viene y te lee la Biblia y te dice esto es así, la gente no pasa de ahí, se queda como Exacto. en esa frasecita como que el predicador leyó. Buscando el tema de que la gente se motive a investigar. Exacto. Claro que sí. Pasamos entonces a... En los tiempos en que los reyes En los iban a pros la guerra. en los pros y los contras de las partes más oscuras y las más claras de David, las más bonitas. Pero como se nos dio el tiempo, usted sabe que... Sí. Hay algo que a mí me gustaría, Wendy, a manera de entrada decir, que para mí era una de las partes más bonitas de David. Antes de que Orton entre a esas partes oscuras, es bueno decir, porque tú sabes que la Biblia dice, no recuerdo exactamente en qué versículo está ubicado, que a David no se le imputó ningún pecado, sino solamente Claro. el caso de Urías Eteo. O sea, que se le tiene como alguien que, cuando tú lees en la Biblia que dice que ningún pecado le fue imputado, sino salvo el caso de los tocantes a Urías Eteo, en tu mente tú estás hablando de una gente que nunca pecó, que nunca falló, que nunca se equivocó. Sin embargo, nosotros leemos en la Biblia tantas fallas que cometió David, tantas cosas que como que a veces nos dejan. Pero hay una parte de la Biblia, uno de los salmos, específicamente el Salmo 52, dice la palabra de Dios que David decía, por la mañana, al mediodía
y en la tarde oraré, clamaré y buscaré a Jehová. Y él me escuchará y me contestará. Y cuando yo leo eso, me doy cuenta que a pesar de que David, y voy a dejar esto aquí como manera de una palabra para cualquiera que la escuche. A pesar de que David era un tipo con tantos problemas y con tantas situaciones, era un hombre de oración. Claro. Tú sabes, Orton, que una gente puede no pecar mucho, pero si no es de oración, Erra mucho. y los hierros son más fuertes porque se quedan ocultos. Sí. No, pero oye, Jesús dijo, oren para que no entren en... La falta de oración te entra en una tentación. Oye, vale, mira. Oye, ¿tú sabes qué dice de Goliat? Dice que Goliat venía a la mañana y desafiaba al pueblo y volvía a la tarde y desafiaba al pueblo. Y David, por eso David, porque David entendió, este gigante nos confronta en la mañana y nos confronta en la tarde. Y como entonces David dice, bueno, hay que orar en la mañana, Y ahora en la tarde. hay que orar al mediodía y hay que orar en la tarde. Normalmente los judíos no oraban de noche, la oración de los judíos era todo durante el día. Pero ve que está orando la misma 3 veces que oraba Daniel. Sí, sí. Y de alguna forma, señores, miren, yo quiero como dejar esto en el corazón de alguien. Porque de alguna forma, todos nosotros fallamos, pecamos y cometemos errores. Pero cuando tú eres un hombre de oración, eso te va a garantizar, el tú ser un hombre de oración, eso te va a garantizar que tu relación con Dios va a hacer que Él, muchas de esas fallas que tú tienes, muchas de esas cosas que tú tienes que a Él no le agradan, Él las va de alguna forma ¿cómo te digo? A ayudarte con ella. Porque el hecho de orar por la mañana, orar al mediodía y orar en la tarde, de alguna forma tú vas a fallar, pero óyeme, esa vida de oración te va a mantener, bien delante de Dios. No, de alguna forma no. La oración, No, esa es la clave. eso es todo. Tú no puedes invitar a la gente a comer carne sin carne. O sea, la oración es todo en el creyente. Eso es así. Entonces volvemos al En los rey tiempos David. en que los reyes iban a la guerra, David no fue a la guerra. Bueno, ya la comodidad había llegado, la prosperidad había llegado, eso de estar matando gigantes y peleando, eso ya estaba obsoleto para David, se confió mucho y cometió el error que es el error de la confianza, el error de sentirse realizado. Amén. Y esto le puede llegar a cualquiera después que Dios lo bendice y ensancha su territorio y le da muchas cosas que quizás no esperaba. Pero para mí, señor, David estaba acostumbrado a hacer eso. ¿Oíste? David. ¿Acostumbrado a hacer qué? A hacer eso que él hizo, porque lo hizo con demasiado Fue como muy conocimiento. fácil. No, pero cuando tú ves la planificación, cuando tú ves... Pero acuérdate que David era un estratega y así como tú haces muchas cosas buenas, tú tú maquinando haces muchas cosas rápido o negativas porque tú tienes el don. Exactamente. Entonces, cuando tú ves de la manera que David formula este plan y le salió como él lo tenía formulado, ¿quién lo descubrió? Dios fue el único que lo pudo descubrir a nivel de una revelación. Porque David llegó Pero tú sabes cuándo Dios lo descubre. 9 meses después. 9 meses después. Después que él cree que se salió con la suya. Y el Dios se le alma porque Dios tiene que sacarlo a la luz. No fue que David dijo, No, mira, yo... No fue que él confesó y decidió arrepentirse. Miren esto, oigan, lo que pasa es que la Biblia... 9 meses duró David. La Biblia, como dice nuestro hermano Con ese tiburón Pastor tragado. Elvis, no relata todo. Pero de Sansón se dice que él vivía con muchas mujeres y que a la misma Dalila le encubrió varias veces la forma de dónde estaba escondida su fuerza. Sin embargo, de David nada más se sale a relucir el problema que él tuvo con la mujer de Uría Eteo. ¿Entiendes? Pero para mí, a título personal, David estaba acostumbrado a llamar a que él le gustaba sin importar que tuviera compromiso. Él la mandaba a buscar, pero esta le salió muy, pero muy fuerte. Sí, mira, Orton, sustentando un poco eso que tú estás diciendo. La naturalidad con que David hizo eso, ciertamente demuestra, porque ninguno de nosotros haríamos una cosa así con tanta naturalidad. No. Porque tú sabes que en una gente que tiene temor de Dios, el pecado debe de ir progresando. Sí, va subiendo. Lentamente debe de ir progresando, porque el que tiene mucho temor de Dios, si va a caer en alguna fecha, ha comenzado a picar un anzuelo desde mucho tiempo atrás al pasito, hasta llegar a cometer. Pero eso sería para un adulterio, lo que te estoy diciendo. Eso de morder un anzuelo poco a poco sería para un adulterio.
nunca para matar a un hombre para quedarte con la mujer de él. Porque ya esas son cosas que ni siquiera pasaría por la mente de uno de nosotros. Espera, no. te voy a corregir, Elvis. Matar a un hombre. Sí, porque... Analiza la historia para que tú veas. No, David estaba dispuesto a matar a cualquiera. No. Sin problema. Analiza la historia. Cuando Urías murió, no murió él solo. Murieron muchos hombres. muchos. Oh, sí, porque le dijo Sí. que los acercara la- al muro. Muchos, Sí. Que muchos los acercara al hombres. muro. A las zonas Muchos calientes. hombres. Y que los acercara al muro. O sea que... Usted no ve en el Porque juicio. Urias solo no se iba a acercar al muro. No, murieron muchos hombres. Muchos Sí. padres ese día murieron. Y muchos niños se quedaron sin padre, no regresaron No había a casa. necesidad. Entonces él, como el jefe, el capitán en jefe de ese ejército, no podía bajo ninguna circunstancia conspirar, señores, Con su propia... contra su propio pueblo. No, y entonces la carta que él hace, porque primero él quiso echarle la culpa de su pecado al esposo de la mujer, mandándolo a acostarse con ella. No lo logró. Entonces... Pero tú sabes él- que hay otro misterio, es que Urías no fue a casa porque en Levítico habían unos procedimientos ceremoniales donde cuando los hombres, sobre todo los israelitas, iban a la guerra, no podían estar con mujeres. Eso Pero- está en Levítico. pero- Entonces pero- él pensó que el rey lo estaba probando con eso. Y por eso él no va a su casa, sino que él se queda ahí mismo con otros hombres y no va a su casa. Sí, pero también estaba desobedeciendo una orden directa de su comandante en jefe. Exactamente. No, pero ¿Entiendes? recuérdense Sí. que... Sí, Estaba pero no. desobedeciendo una No, orden pero, directa. No, porque Pero- las órdenes de un rey... no estaban por encima de la Biblia. sí, no estaban por encima en ciertos casos sí. de la porque ley. Sí. En ciertos No, casos sí. Muchos reyes no. dieron órdenes que violentaban. Sí, pero... Violentaban y se cumplían. Pero tú te puedes cubrir. Incluso Urías pensó que el rey lo estaba probando. Mira, sobre ese Wendy, procedimiento. óyeme, un soldado está bajo las órdenes de un capitán y el presidente no puede darle órdenes por encima de su No, capitán. no. Oye eso. El presidente tendría que darle una orden al capitán para que el capitán ejecute la orden a través del soldado. Porque el soldado no obedece al rey. No obedece. Sin embargo, cuando tú no estás bajo el capitán y estás en la presencia del rey, el rey tiene autoridad de darte una orden y tú tienes que quebrantar cualquier otro mandamiento para tú cumplir con esa orden real. Exactamente. Es una orden real. Entonces, No, señores, miren. Cuando Saúl le dice a sus soldados, maten a los sacerdotes, dice que ninguno quisieron obedecerle. Sí, eso es verdad. Eso en la Biblia no existe, porque lo que pasa es que hubieron personas que violaron la ley porque eran gente loca y gente también que no tenían criterio de nada. Pero cuando tú encuentras gente, por ejemplo, hay cosas que pasan hasta en la iglesia, pero tú vas a encontrar una gente que te va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, y se te va a plantar. Entonces, a Saúl se le plantaron los sacerdotes y tuvo que venir otro de otro país y mató a todos los sacerdotes. Cuando David le dice eso, yo estuve investigando, él pensó, repito, que David lo estaba probando con eso. Y él le dijo al rey, le dijo, no. Claro, él no lo espiritualizó, no le dijo, no, porque la ley dice, sino que le dijo, no. ¿Cómo es posible que el arca del pacto bajo guerra y bajo problema y batalla, Bajo yo voy a ir que tienda. para mi casa a estar como que no ha pasado nada? sí, pero yo simplemente se pudiera- quiero poner eso en tapete. Se pudiera poner en tela de juicio la acción de Urías, pero la que estamos analizando es la de David, que esa no está en tela de juicio. ¿Por qué? Porque si es otra persona, si es un filisteo que comete ese hecho, se justifica. Pero el dulce cantor de Israel venir y No, fue cometer catastrófico. ese acto atroz, demasiado planificarlo, escribir una carta, mandarla con él mismo, diciéndole a Joab que era cómplice directo, encargado de la muerte de un soldado, de uno de los más fieles soldados de él. No, y que ni No. siquiera era, mira, porque Urías, señores, él era judío, pero era de otro lado. O sea, él no era como, noten que dice Urías eteo, que Sí. era como de otro lugar, que con más vera, él debió de protegerlo más todavía, Pero porque lo que estaba me peleando llama la causa. atención, mis hermanos, que David no quiso matar a Saúl y mira cómo mata a ese. ¿Entiendes? O sea, David en un momento determinado que pudo haber matado a Saúl y para mí debió de matarlo. No hay gente que lo matan, sí. No, yo lo había matado. Hay gente que lo... Yo lo había matado. Al único que yo iba a dejar era a Jonathan porque teníamos cierto vínculo. Pero después toditos se iban. Y no iba a pasar nada porque hay gente que esa es otra cosa. No, pero es que al final él lo hizo.
Pero está bien. Déjame eso ahí, Con el lío de los Gabaonitas, espérate. él se llevó 7 de los hijos de Saúl. Ok, sí. Al final. Sí, Sí, pero pero ya, fue un pacto pero que se hizo y él debía- acuérdate que Dios le dijo, dale lo que ellos te pidan. Sí, Y ellos un pidieron pacto. 7 hijos y... Sí, y él- un pacto sí. que se hizo antes de que él fuera rey y él tuvo que cumplir ese pacto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, lo que te digo es que este es un tema, ese es un punto, Elvi, de mucho tabú dentro de nosotros, de que líbrame Dios levantar mi mano en contra del ungido. Y eso, cuando un hombre de Dios, muchas veces en este tiempo, comete algún error, cuando un hombre de Dios, específicamente un pastor, que es cuando más se usa eso, comete un error, todo el mundo se lava la mano con ese versículo. Líbrame Dios levantar la mano contra el ungido. Sin embargo, se toma como referencia esta acción que David tuvo de misericordia voluntaria, una misericordia voluntaria, porque yo entiendo desde mi punto de vista que si él hubiera matado a Saúl, Dios no se lo iba a tomar en cuenta, aún siendo Es que estaba prohibido. Sí, pero en la ley. Ya Estaba prohibido. Saúl estaba desechado No, por Dios. Pero había que esperar a que Dios lo mate. Porque, mira, hay gente, yo te lo digo por experiencia propia, hay gente que No, eso es experiencia me han tuya hecho propia. daño. Esa experiencia Y tuya yo no me propia, atrevo pero en lo estamos- personal. No, pero estamos en el tema bueno ilustrar. Yo Yo no creo- me atrevo en lo yo creo personal. yo creo que en una situación como la de David, solamente alguien como él podía no hacerlo, podía no matar a Saúl. Porque yo te voy a decir algo. Nosotros analizamos la situación desde esta cabina. Hay aire acondicionado. Aire y- acondicionado, pantalla. y tranquilo, muchas luces todo. y todo está bonito. Pero si tú lo analizas de la perspectiva de un tipo que andaba de monte en monte, Desesperado. durmiendo de noche bajo aguacero Elvi. y matándolo los mosquitos. David puso su vida para darle ese reinado grande a Saúl. Oh, no, y oye, mira cómo sí. se lo está pagando. Exacto. Solamente por eso, por el malagradecimiento. Pero piensa en el maltrato psicológico y físico No, pero recuerden al que David fue sometido durante todo ese tiempo. Desde la óptica de una monarquía no se ve así, como que un soldado peleó y ganó y hay que agradecerle a nivel... No, eso no se ve No, así. pero está bien. Porque tú pones una empresa, No, espérate. un empleado se No, mata pero tú por ta- ti espérate, y tú- tú le tú- pagas un tú estás sueldo hablando de Sí, pero- David, y después tú estás ya hablando de David. tú Sí, lo pero cancelas y él se va. Tu comentario viene desde la mentalidad de Saúl. Tú, Sí. tú lo estás viendo como lo vería Sí, Saúl. sí. No lo veas como lo vería Saúl. Velo como lo ve David cuando tiene al tipo al frente. Exactamente. Este malagradecido que yo, cuando los filisteos el día que iban a acabar con él, yo fui el que le salvé el Sí. pellejo. Oye, tú oye. El No, que el, mató a el que se Goliat. atrevió a meter a Goliat. Miren, vean cuando Jacob se encuentra con Labán. Le dice, compadre, pero yo tengo 20 años. Se lo reclamó en cara. Sí. Le dijo, yo me fui porque yo tengo 20 años trabajando contigo. De noche me mataba el frío y de día me mataba el calor. Me cambiaste el sueldo 10 veces. Me engañaste cuando me tocaba mi esposa y me diste otro y tuve que trabajarte 7 años más. O sea, tú has acabado conmigo, buen abusador. Y ahora Y tú me ahora dices tú que no quieres me que me vaya. quede. Yo No. hasta te arranco la Sí. cabeza. Entonces, Entiendo. velo así. Ve a un David que anda con 600 tipos, que él es responsable de darle comida. Anda con su papá y su mamá, que están ahí también, cogiendo todos los trotes que él está cogiendo. Y el tipo está desesperado, bajo unos niveles de desesperación muy elevados. Sí. Y cuando le llega el momento de no matarlo, no lo mató. Mira, esas son cosas que fue Dios que se le metió por dentro. Le dijo, no lo mate. Pero ve que Abisaí le dijo, arráncale la cabeza hoy. Sí. Quítate ese problema encima. Yo lo mato yo y te quito Sí, ese problema a ti. sí. ¿Tú me entiendes? Para que no sea tú. Y él le dijo, no lo vamos a hacer. Por eso fue porque fue Dios. Exactamente. Entonces, Dios Pero- decidió cuidarlo a él y ayudarlo, pero la verdad es que cualquier otro le arranca la cabeza. Pero claro, David debió de actuar ahí porque eran dos ungidos. Porque, ok, cuando no es un ungido, está bien. Pero había un ungido que venía emergiendo y uno Exacto. que iba disminuyendo. No, y un ungido desechado. Desechado. Y yo soy el relevo, el que ya me dijeron que yo soy el relevo. Exactamente. Matate a ti. Y Batana era lo mismo. Sí, aunque exacto. mucha gente lo van a ver El desde el problema punto es de que vista de Saúl. El rechazo Pero lo Elías- recibió Samuel, pero quizás no todo el mundo manejaba esas informaciones de que Saúl había sido rechazado. Eso se sabía ya. No, Porque ahí, el reino- ahí el entramos reino en el tema del mismo, como lo de David hijo, infiel, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo. O sea, no, la Biblia no especifica que el pueblo lo sabía. David sí lo sabía y lo sabía Samuel, pero no era. Porque mire, señores, hay muchas No, cosas. espérate. El pueblo lo sabía. No, ya. espérate. Acuérdate que cuando Saúl se agarró del manto de Samuel Sí. y el manto se rompió. Sí, exactamente. Y Samuel le dijo, así ha raído Jehová el reino de tu mano. Sí, sí. Eso fue delante Al de un pueblo público,
que había desertado una parte, pero No. otra parte estaba ahí. No, pero no fue dominio público eso. Oh, pero, No. pero fue ahí, delante de todo el mundo. No fue dominio público Claro, léete el eso. contexto de la Y historia. desde que las mujeres de Jerusalén comenzaron a cantar, Saúl mató a su 1000 Y David a sus 10,000. Ya de ahí comenzó Ya su- de ahí mismo comenzó a menguar Su el debacle, reinado sí, ya. de Pero Saúl. eso es reinado, señores. A veces tú no te puedes llevar de que, porque tú puedes llegar a un sitio donde alguien sea muy famoso, pero si tú tienes el control, la gente decide. O sea, lo cancelan, lo votan, hacen muchísimas cosas. O sea, Sí, pero así si fue. David, porque miren, a David se le dio un caso que fue con su hijo Absalón. Si nosotros, ¿qué pudiera sustentar este levantamiento de Absalón contra David? Pudiéramos sustentarlo. La maldición Sí, no. de las consecuencias de haber Ah, matado. sí, La pero- espada nunca se apartará de tu Pero casa. tomándolo desde el punto de vista del levantamiento contra Saúl. Si David se hubiera levantado contra Saúl, hoy tuviéramos fundamento para decir que eso pasó por esto. Amén. Sin embargo, Elías mató ¿cuántos profetas de Baal? Que eran profetas de Dios, no eran específicamente profetas de Baal. Lo que pasa era que ellos se habían torcido, habían distorsionado. En un la tiempo adoración. pertenecieron Eran tenían el sacerdotes llamado. de Sí, Claro, sí. claro. ¿entiendes? Sí. Sin embargo, Elías lo degolló y no pasó nada. Y esos son casos que se repiten. Pero también eran sacerdotes enganchados porque recuérdate que la Biblia dice que Roboán, vámonos a su Génesis. No, en Israel llegó un tiempo que por tú traer una vaca y una cantidad de dinero, yo no recuerdo exactamente la cantidad que pedían, pero la Biblia dice que el sacerdocio llegó a un nivel No se donde, prostituyó. donde se le daba el sacerdocio a alguien Prostituyó, esa es la por palabra. traer una vaca. Sí. Se te decían más o menos unas cuantas cosas que tú tenías que traer. Si tú la traías, Eres sacerdote. te hacían sacerdote, aunque tú fueras de cualquier linaje, de cualquier descendencia. Oye, ¿qué dice la eso, Biblia? eso llegó a pasar en Israel. Que Jeroboam y sus hijos pusieron a personas que no eran del linaje, que no eran de los levitas. Entonces los levitas se fueron A trabajar. para Judá. Se fueron a trabajar porque también el pueblo no estaba trayendo los diezmos y las ofrendas. Pero no, lo que te digo es que ellos se fueron al final. Entonces, o sea, analizando eso de que como dice Elvis, ponían a cualquier gente. Yo creo que David, miren, después que Dios comenzó a bendecir a David como que le estaba temblando el pulso. Después que Dios lo sacó. Déjame decirte que la etapa más peligrosa de un hombre de Dios es la etapa de la exaltación. Amén. Esa es la etapa más peligrosa, Orton. Mira, por eso los hombres sabios cuando oraban decían, Señor, bendíceme, pero que la bendición no me dañe. La oración de Jabes. Sí, porque sabían que la comodidad, líder. No, que el peor enemigo del éxito es el éxito. Oh, exacto. Muy fuerte esa frase. Te lo dice un hombre exitoso. Me quedé con ella. El peor enemigo del éxito es el éxito mismo. Sí, mira, a veces la gente ve a uno y dice, pero fulano debería estar en una posición más elevada. Y Dios diciendo, no, lo que pasa es que yo prefiero tenerlo así hasta cierto tiempo, porque eso me da garantía de que esa persona en esa situación va a seguir en la misma dimensión espiritual que él está. Hay personas que saben llegar al éxito y mantenerse en la misma dimensión de oración. Por eso tuve hombres como Harrigan, Ezequiel Molina y otros muchísimos más que te podrían mencionar. Siempre siguen con su mismo nivel de dimensión porque han sabido en sus agendas poner ese espacio de reencontrarse con Dios mensualmente. Tienen una semana que se apartan con Dios sin importar los compromisos. Y eso lo mantiene siempre en la altura. Porque cuando tú lo logras todo y te quedas en casa en tiempo de la guerra, en ese tiempo que tú tenías de apartarte con Dios para la guerra espiritual, eso te va a pasar. Peligroso, sí. Te va a pasar. Entonces siempre es bueno que nos quedemos con esa lección de todo esto que hemos hablado. Dijo David, en la mañana, al mediodía y en la tarde, oraré y te buscaré. Dejó de hacerlo. Amén. El otro día escuché una mujer que dijo algo muy importante. Dijo, Abraham le estuvo yendo bien hasta que dejó de hacer altar. Sí. Ella dijo, ya en el capítulo, no recuerdo si en el 16, dijo ella, Abraham hizo el último altar y no volvió a hacer otro. Y ahí empezaron a armarse los líos. Problemas. Entonces, yo cuando escuché eso, digo, pero es cierto. Cuando Digo, Abraham... ella lo dice así, pero a veces la Biblia te dice una cosa
pero no quiere decir que eso que te dijo aquí y lo que te dijo aquí pasó junto con eso. Sí, pero Yo entiendo vamos a cómo ella lo quiso quedarnos decir. solamente con el dato de que en el momento en que la Biblia deja de decir, Hizo 5 altares, David. sí, porque dice siempre, Abraham. y Abraham llegó a tal sitio e hizo un altar, y dejó de decirlo la Biblia. Entonces, en el momento en que la Biblia deja de decir que Abraham hace altar, es como cuando Abraham comienza a retroceder. Entonces, es una condición de todo hombre de Dios que quedarse en tiempo de guerra, quedarse en la casa, va a ser un fracaso. Mira, Elvi, lo que pasa es que tú tienes que ser puntual y saber a qué Dios te ha llamado y ejecutar lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, David dejó pasar muchas cosas que debió de hacer en el momento. Por ejemplo, esta misma, que vuelvo y lo cito, ajusticiar a Saúl. No, está bien, eso está en veremos. Pero se le levanta a Absalón. Yo entiendo el corazón de un padre y todo eso, pero Absalón no era tu hijo ahí, ya Absalón era tu enemigo. Claro que sí, ya. ¿Entiendes? Tú debiste. Era un peligro para la nación. Exactamente. Tú, incluso, voy a ir más allá. Quienes le doblegan el pulso a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, son sus propios hijos, que ponen en juego 30 y 40 años de ministerio. De trayectoria. Sí. Y ellos vienen y lo tiran por el suelo porque no saben lo que costó Pero eso. ustedes sabían que él, oye esto, Elvi, por amor a ese hijo, él puso en peligro la vida de todos sus hijos. vida Porque de Absalón todos llega sus- al trono. Todo. Sí, se lo lame no, todito. o sea, a todito. Y el No, y primero, iba a matar a Salón, todos los generales, a todo el mundo. Le iba A todo el mundo le iba a matar, sí. A todo. ¿Entiendes? Entonces, Absalón que Ejecución viene. sumaria. Absalón que viene, se acuesta con sus mujeres en la terraza. Absalón que lo hace salir de la casa real. Absalón que amenaza con muerte a su propio Una propio vergüenza padre. nacional e Absalón internacional. que se levanta. David dice, con respeto a Absalón, mi hijo, trátenlo con misericordia. A los 3 Eso- segundos. No, así no. A los así 3 no. segundos ahí mismo. Exactamente. Con respeto a Absalón, mi hijo. Trátenlo. No, espérate. Absalón no es tu hijo, ya Absalón es tu enemigo y un enemigo de tu ministerio. un enemigo del Estado, Exactamente. un enemigo de todos los padres de familia de Israel. Pero Y- vámonos y no, atrás. y vamos a llevarlo Lo que al mundo pasa espiritual. lo que pasa es que también David tenía remordimiento porque él, como hombre de Dios, sabía que lo que estaba pasando era fruto de consecuencias de los errores que él había cometido. Porque Natán se lo dijo, le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. Y como tú estuviste con esta mujer en secreto, A ti te va a pasar en público. se van a cortar con tus mujeres en público. Lamentablemente. Natán se lo dijo. Señores, Sí. señores, hay que cuidarse de cometer ciertos errores. Miren, esta mañana meditaba yo y decía, Dios mío, hay que darte muchas gracias porque hasta hoy tú nos has guardado de ciertos errores. Porque mírame, hay cosas que después que tú las haces, No tiene retroceso. después que tú las haces, Están hechas y, y y no, y lo que queda la consecuencia. definitivamente ya hay una sentencia y lo que te viene. Entonces, hay cosas, señores, de las que hay que cuidarse. Hay cosas de las que hay que cuidarse porque si uno la hizo, la sentencia va a venir. Tal vez tarde unos meses. A David le tardó 9 meses en que Dios se le revele para Y decirle gracias a lo que le venía. Dios que se le reveló. Tú sabes que ¿Por yo- qué? Porque podemos poner en duda No, cualquier si no se le hubiese revelado, entonces era hijo bastardo y había Sí. quedado huérfano. No, quizás David le iba a dar el apellido y todo y se iba a No, encubrir como me que- refiero a David, que ya estaba en la si Dios no se le revela para darle la sentencia, es porque había, Dios le va a caído, matar, entonces, había David. caído en el rango de hijo bastardo. Ah, sí, No, Dios le va a y matar. Y es Pero peor. Peor. Nota en el que rango Natán de le hijo dice, bastardo. ya Dios te perdonó. Sí. O sea, porque... Pero viene la consecuencia. Sí, miren, partiendo de lo que dice Elvi ahorita, de que hay que pensar que yo le doy mucho seguimiento a veces a temas de noticias y todo eso. Sabes que uno aquí con el canal tiene que mantenerse informado. Y últimamente me estaba llamando mucho la atención de que muchos reggaetoneros y cosas estaban comprometiendo y todo eso, y todo eso, y que se casaban y todo eso. Yo decía, está muy bien. Luego empecé a ver que empezaron a separarse. Y después yo decía, bueno, lo que pasa es que es difícil que una persona que esté promoviendo sexo, que esa mujer que es casada o que se casó, que se va a casar, tú la ves en las redes también desnuda y todo eso, pues le pueda ir feliz en su matrimonio. Y no es que uno desea que no le vaya bien, ojalá que le vaya bien, pero tú no puedes estar promoviendo ese sexo a ese nivel en los medios y luego querer tener un matrimonio feliz. No, Porque eso no lo que conviene. tú estás alimentando te va a terminar destruyendo. Claro que sí. Entonces, Claro que sí. mucha gente paga su luz al día, mucha gente paga su cable al día, porque no quiere pagar mora, pero se descuida en la ley de Dios. Amén.
Y la gente cree que porque no es cristiano, las leyes de Dios le van a pasar por encima. Hay gente que me han dicho, no, yo no soy cristiano. Yo le digo, es que aunque tú no seas cristiano, no quiere decir que las reglas son diferentes para ti. Es lo mismo. Sí, Tú porque no lo que te puedes quieren venir. decir es que a ellos no tienen que pasarle nada porque Sí. ellos no son... Elvis, tú no puedes venir. Es como si yo te dije a Elvis, tú no puedes venir a mi planeta a respirar mi aire, a tomar mi sol, a comerte mi comida, a dormir en mi cama e ignorarme. No. No hay forma, señores. No hay forma. Miren, ya para cerrar, independientemente de todo lo que pasó David y todas sus luces y sus sombras, David terminó haciendo lo que Dios quería que él hiciera. De los 97 puntos de David, solamente abarcamos uno. Mira, O sea que no hay duda. Viene otra serie de esto. Elvi y Wendy. Tú no acompañas nuevamente. Vienen más series de David. Sí, claro. No hay duda que David se salvó. No hay Aquí hay duda gente de guapa eso. con nosotros. No porque- hay duda de No, eso. no, de no, que no. David se salvó. Independientemente de todos sus errores, de todos sus desaciertos, David tuvo el privilegio de que Dios lo perdonara y él alcanzar misericordia de parte de su Dios. Mi comentario es que esto se va a convertir, señor, en una serie de la historia de la vida de David y todo eso. Así que esperen más informaciones y más contenido como este, porque ustedes vieron que abarcamos muy poquito, Sí. muy poquito de David. Elvis, concluye. Bueno, pues nada, darle gracias a Dios primero y a ustedes, ¿verdad? Que me extendieron la invitación para este programa. Estamos agradecidos al Señor y esperamos, como tú decías hace un momento, ¿vale? Que no sea la última vez, sino que continuemos dándonos citas. Y uno tiene muchas ocupaciones, pero hay que sacar tiempo para todo. Claro, Amén. como viniste por primera vez, da tu teléfono, contacto en caso de que... Ok, bueno, 809-709-9626. Sí, por aquí lo voy a decir porque se lo digo a todo el que me pide el número para contacto, porque me llamen con tiempo. Porque a veces la gente, ayer me llamó alguien y me dijo, mira, te estoy llamando para que venga el viernes. Digo, no, pero espérate, no es así. Entonces, si nos van a llamar, pues que lo hagan con anticipación. Ese otro programa, que hay gente que te llaman. Son las 9 y te dice, mira, te estoy llamando para que venga en la noche a predicar aquí a la Oh, iglesia. pero casi no, líder. No tiene muchas ocupaciones. Ariel, que está en los estudios, nos puede hablar mucho de eso. Señores, por aquí está Ariel Hernández. Ariel tiene mucha experiencia, Se que hizo- tiene mucha experiencia con eso, Se Ariel. hizo viral el fin de semana. Sí, no, se fue Ariel. Sí, Ariel se hizo viral. Pero Ariel tiene como 60,000 y pico de reproducción en video que le hicimos aquí. Es que hombre está está- prendido en candela. Sí. A mí, si no me llamaron 10 gente para pedirme el número de él. Qué bueno, Sí, qué sí, bueno, sí. qué bueno. Yo espero que él me salga al encuentro, ¿verdad? Ya ustedes saben, Wendy, solamente la generación de David saben que no se puede vivir sin arca. Amén. ¿Cómo? Está fuerte ese Solamente- código. Pero no lo explique para que se quede el interés. Está fuerte ese Y en código. el Sí, próximo eso viene, tema. Eso viene para el próximo tema. Solamente la generación de David saben que no se puede vivir sin arca. Señores, esto ha sido Vida y Luz TV. Coméntelo, compártalo, porque de verdad que cuando usted lo hace, pues el video corre más. Esa es la verdad. Y queremos que mucha gente reciba información espiritual a través de nosotros. Gracias. Dios le bendiga mucho. Amén.